El gobierno subsidia a los ricos. El gobierno subsidia, pero no solo subsidia a los ricos, subsidia la educación privada, subsidia, digamos, en este caso, la salud privada o Hasta la misma inversión privada, ¿no? hasta la misma inversión. Algo que siempre le ha dado mucha risa a las personas que entienden este tema de las deducciones de impuestos es que incluso una empresa, pero esto solo en personas morales tal vez, pero puede meter 100% deducible cualquier tipo de camioneta con que tenga estas cajas abiertas atrás. Entonces, aunque la usen para el ocio, la usen para alguien de la familia o que sea, con que digan, o sea, con que se pruebe que es una camioneta, con eso ya entra 100% Pueden deducible, meter, ¿no? las Cybertruck de Tesla pueden ser deducibles de impuestos. Tal vez entonces, podría ser al ¡qué final de horror! cuentas. Oye, a ver, como en asunto, llevémoslo a un ejemplo mucho más, digamos, pop, una pizza, en cuestión de ingresos, de impuestos, ¿qué es lo que termina pagando una persona del decil más bajo a comparación de un rico? ¿Cuántas rebanadas se lleva? Bienvenidos a La Eterna Búsqueda, yo soy Fernando Micro Hernández Becerra y hoy en esta ocasión nos acompaña el buen Máximo Jaramillo. Max, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí para platicar contigo. Feliz y sonriente. Sí, porque me dijeron por ahí que tengo que sonreír más en mis fotos y en mis videos. Una persona muy sabia te dijo que tienes que sonreír más. Seguramente tú. La sonrisa de los campeones. Oye, Max, preséntate, dinos qué es lo que haces. Mucha gente sí te ubica, pero no todos. Eres la mente maestra detrás de un proyecto bien interesante. Sí, mira, bueno, soy Máximo Jaramillo, me dicen Max. Soy académico en la UDG, activista, pero justo llevo también este proyecto que se llama Gatitos contra la Desigualdad desde hace 6 años. De hecho, no te lo comenté, pero esta semana cumplimos años. Solo que no tengo tiempo de poner en Instagram que cumplimos años, pero sí, cumplimos 6 años. Y bueno, es un proyecto que básicamente lo que busca es tratar de desmontar de alguna manera los mitos distintos que hay sobre la desigualdad. En un principio era mucho pegarle al tema de la meritocracia, que de eso hablaremos, pero bueno, al tema de la meritocracia, pero distintos mitos que hay en general relacionados con la desigualdad y cómo pues a través de información estadística y académica, bla, bla, pero con memes de gatitos, ¿no? Entonces es un poco tratar de combinar esa parte académica con la parte de divulgación y pues aprovecharnos de las fotos cute de los gatitos. Increíble todo eso, ¿no? O sea, que los académicos se han roto la cabeza intentando que sus ideas lleguen a mucha gente y la solución era gatitos. Sí, ahorita tal vez, porque ahorita está muy de moda, ¿no? Los gatitos digamos, los memes de los gatitos y demás. Al final de cuentas lo veo como un poco un caballo de Troya, que es justo, ves una foto muy bonita de un gatito, que también es importante que sean buenas fotos y que sean gatitos bonitos, que todos son bonitos los gatitos, pero que la gente se le quedara viendo por eso y luego se diera cuenta que había un mensaje donde empezabas a hablar de temas de desigualdad o de otras problemáticas relacionadas de alguna manera, pero era como esa la idea. Y como bien dices, pues muchos los académicos muchas veces no comparten o no divulgan. No sale más allá del círculo, ¿no? No sale más allá del círculo o de la revista donde se publicó y que queda archivada en algún lugar, ¿no? Sí, qué bueno que tú ya has logrado como llegar a capas y capas más amplias de la población con mensaje tan urgente que es hablar de desigualdad y meritocracia. El show se llama La Eterna Búsqueda. ¿Qué estás buscando, Máximo Jaramillo? A ver, yo estoy buscando que realmente las personas crean que la situación en la que viven en gran medida está determinada por algo mucho más amplio y alto que ellas. Entonces, básicamente lo que estoy buscando es formas en cómo decirle a la gente que no es su culpa vivir como viven y que pueden de alguna manera buscar vivir mejor a través de juntarse con otras personas de forma colectiva. No es su culpa vivir como viven. Me recordó una línea de una película que ahorita traigo como muy en la cabeza de Mente Indomable. Okay. ¿Sí te acuerdas de esa con Matt Damon y con Robin Williams? Sí. Pero que hay que decir, no me acuerdo. Al final le dicen al protagonista, no es tu culpa, pero es un asunto totalmente distinto, pero que sí lo puede atravesar las situaciones de pobreza, vivir en condiciones extremas, etcétera. Digo, me desvío un poco, pero qué bueno que lo articulas de esta forma, porque aparte ya lograste no solo el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad,
que te lleva a llevarlo a otra arena, ¿no? La arena de la publicación. Sí, justo está ya en librerías este libro que publiqué, que se llama Pobres porque quieren, con la editorial Grijalbo, ahí con Penguin Random House. Y bueno, primero que nada es mi primer libro que hago sobre estos temas. Grandes anuncios. Grandes anuncios. Y a ver, es un libro que le decía a mi pareja que de alguna manera como que condensa el trabajo que he hecho académico, pero también de divulgación durante los últimos 6 años con Gatitos contra la Desigualdad y de hecho mucho antes, ¿no? Entonces es un libro que de alguna manera lo que busca es justo pegarle a mitos específicos. Lo que hice es un capítulo por mito, básicamente, 7 mitos. De hecho, en algún momento el subtítulo del libro iba a ser 7 mitos sobre la desigualdad y la meritocracia. Al final se quedó sin el número. O los 7 hábitos de la gente que vive en pobreza. Literal estaba pensando en eso. De hecho, de los adolescentes altamente efectivos para ser pobres. ¿No? Cosas exactamente. Así, ¿no? Y de hecho, cuando vendí el proyecto, cuando hice el pitch del proyecto, la idea era hacer como un anti padre rico, padre pobre. De ahí justo que se estuvo debatiendo mucho el título que quería que fuera. Al final se llama Pobres porque quieren, pero... ganó el bien. Ganó el bien. Suena mejor ese título. Que el otro que había. Pero al final un poco es eso, es un poco como hablar de los mitos que hay sobre algunos temas de desigualdad en pobreza, en riqueza, en educación, vivienda, también se habla, impuestos, programas sociales. Y al mismo tiempo como proveer la información de cómo realmente es esa temática más allá de esos mitos y también una reflexión de cómo podría cambiarse eso, de cómo podríamos, ya sea por cosas del gobierno, por cosas de acción colectiva, lo que sea, cómo podríamos llevar a no solo desmontar esos mitos, sino a modificar la situación real con la que viven las personas en cada una de estas temáticas distintas. ¿Cuál es tu historia personal con este asunto de la meritocracia? Está difícil tal vez en como tenerla muy clara y he tenido algún tipo de conversaciones, entrevistas sobre eso. Y a ver, yo creo que mucho tiene que ver que mis papás fueron de alguna manera activistas durante la crisis de los años 90. ¿En serio? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Tuvieron problemáticas con muchas familias con pagar su vivienda. Fue todo el asunto del error de diciembre en el 95, ¿cierto? En el 95, finales del 94, 95, principios del sexenio de Ernesto Zedillo. Entonces dejan de poder pagar su casa, tienen problemáticas con el banco y en lugar de, digamos, y en esa posibilidad de perderla, se unen a una organización que había que se llama El Barzón, que lo que hacía era pues asesorar a quienes estaban teniendo problemas con pagar su casa para que de forma colectiva pudiera negociar con los bancos mejores condiciones para seguirla pagando, ¿no? Entonces se empiezan a meter a temas políticos a partir de ahí y mi papá se queda mucho rato en eso, empieza a dirigir parte de ahí del colectivo y luego se mete literal a la política, entonces él fue miembro y candidato algunas veces para diputado y presidente municipal por el PRD, entonces que en paz descanse izquierda, el PRD. En paz descanse el PRD. Mi papá no, mi papá es mi vecino. Pero sí, en paz descanse el PRD. Y nada, pues al final de cuentas yo creo que esa parte de mi niñez, principios de adolescencia, estuvo muy permeada por temas políticos de izquierda. Luego él se sale, en el año 2000 se sale y no vuelve. Él era carnicero, siguió siendo carnicero después y ahorita es taxista. Realmente no vuelve a la política, pero pues yo creo que toda esa digamos, relación con temáticas de izquierda, temáticas de igualdad, queda desde niño y en general, pues desde adolescente no he dejado las temáticas de pobreza y desigualdad. Antes estaba más enfocado en pobreza, pero pues en desigualdad. Además, yo pues crecí, nací y sigo viviendo actualmente en el oriente de la ciudad de Guadalajara, cerca de Tonalá, de Tlaquepaque, colonias muy desiguales de alguna manera, entonces también temas de pobreza y desigualdad pues siempre han sido comunes, el pan de cada día por ahí. Oye, pero cuando dices pobreza y desigualdad, ¿por qué hablar de esos términos de formas distintas? O sea, como si fuera como un campo distinto. Justo, digamos, se habla mucho de pobreza desde hace años, desde los 90, digamos, había, no sé, por ejemplo, programas sociales para la pobreza, le llaman la cuestión social, ¿no? Los académicos. La cuestión social estaba enfocada en la pobreza. ¿Qué le importaba al gobierno? ¿Qué le importaba a la sociedad discursivamente? En algún punto, cerca del año
yo diría 2010, 2014, en México, pero esto ya venía de manera global, se empieza a dar cuenta que cuando quieres hablar de pobreza, en realidad tienes que hablar de desigualdad, ¿no? Y de hecho así se llama un subcapítulo del libro donde igual hablo de ahorita nos vamos pobreza. por mito uno por uno. Sí, estaría increíble. Pero pues al final de cuentas justo es, la pobreza es un problema de desigualdad, se llama, y es eso, o sea, cuando tratas de hablar de entender la pobreza, no sé, por ejemplo, incluso en la colonia donde yo decía que varios de mis amigos de la primaria, porque iba obviamente en primaria pública, vivía en una colonia que es contigua donde yo vivo, la colonia Insurgentes, que tiene problemas de vulnerabilidad y de pobreza pues relativamente altos, pues cuando uno está justo pensando en esos temas de pobreza, pero los piensa de manera aislada, solo como, existe la pobreza y hay que acabar con la pobreza, se pierde el otro lado de la moneda. Y quizás se convierte como en algo asistencialista, ¿no? Son pobres, hay que darles para que coman el día de hoy, ¿no? Para que coman el día de hoy. Y al final de cuentas se pierde justo esa parte más estructural que de la pobreza, que ¿por qué son pobres? Pues porque seguramente hay salarios muy bajos. Y porque hay salarios muy bajos, pues porque hay un tema justo de desigualdad. Digamos, ¿A poco no es porque quieren? ¿A poco no es por eso? ¿No es por voluntad? Como el meme este que dice, yo era pobre porque quiero, pero ya no quiero. Ya no quiero. Ya no soy pobre. ¿No? Sí, es justo eso, como ver todas esas condiciones que están detrás y entender que incluso México no es un país pobre. O sea, digamos, México es más que nada un país desigual, antes que un país pobre. Y cuando nos damos cuenta que está toda esta cara empresarial, de la élite económica y política también, que en realidad tienen los ingresos y la riqueza suficiente que un dato muy sencillo, ¿no? Sin inundar de datos, pues, pero un dato muy sencillo es que cuando uno ve el PIB promedio del país o la riqueza promedio del país, en realidad son niveles relativamente medios altos, dirían, en comparaciones internacionales. El problema es que está muy mal repartido. Entonces, tenemos que 6 de cada 10 pesos de ingresos generados al año se van a manos del 10% más rico, y pues por eso es por lo que los ingresos de los más pobres pues en realidad son muy bajos, ¿no? Pero no es porque en el país se produzca poco, sino porque en el país se produce, pero se acapara de una manera extrema, por decirlo Oye, así. Esto de los capítulos de tu libro, entonces, ¿cuáles son los 7 hábitos de la gente en situación de meritocracia? Muy buena pregunta, porque no estoy seguro de que me lo sepa de memoria ahorita, pero lo voy a intentar. A ver, el primero tal cual es justo como ese libro, pobres porque quieren, ¿no? Digamos, la pobreza es un tema de culpabilidad individual. De eso habla y, digamos, trato de desmontarlo y justo decir más o menos como lo que estamos diciendo ahorita, es más bien un tema de salarios, un tema de distintas problemáticas de desigualdad. Uh-huh. Luego, el de la riqueza, digamos, el que refiere a riqueza, se llama algo así como cualquiera puede ser millonario, me parece que ahí se llama. Y es esta idea de que en realidad, justo, pues, cualquier persona que le echa ganas y que tiene talento puede de repente ser millonaria, ¿no? Y la forma un poco de desmontarlo es como entender cómo la mayoría de las personas millonarias, no hablando de personas ricas que ganen 40,000, 50,000, 100,000 pesos, o sea, millonarias de verdad, pues son nepo babies que les dicen, ¿no? Estas familias, digamos, herederas, que son familias justo de abolengo, que han venido reproduciendo su riqueza con el tiempo, aumentando, bajando, pero al final han estado ahí desde hace algunas hasta siglos, ¿no? Luego paso justo a este mito que hay sobre que la desigualdad no es un problema digamos, de género ni etnorracial, sino que es de clase, ¿no? Digamos, no hay un problema de patriarcado ni de racismo, sino es desigualdad de clase, ¿no? Que también es muy común incluso entre algunas personas de izquierda, ¿no? Que dicen, no, pues es que el problema es el problema de clase, ¿no? Y no hay nada, el patriarcado no existe o el racismo no existe, ¿no? Entonces un poco también es desmontar esa idea y es medio más complicado porque es tanto pegarle al tema de la interseccionalidad. Al final de cuentas es un capítulo, digamos, que habla de interseccionalidad. Luego está sobre la vivienda, justo, que los jóvenes no quieren tener vivienda, que es este mito. Sí, me acuerdo en la década del 2010 cómo abundaban los artículos que decían los millennials prefieren la tostada de aguacate, el avocado toast, que tener una casa. Y lo curioso es que no es solo un mito en México, y en sí
y eso es tal vez un poco lo que trato de vender la idea con el libro, es que no son mitos que solo existan en México, sino que aunque hablo con datos de México, a veces de datos latinoamericanos, en realidad es algo global. Y justo ese del avocado toast, hay, habrá tal vez alguna otra persona famosa que lo haya dicho, pero yo lo más antiguo que alcancé a encontrar es que en 2014 un inversor inmobiliario, Mira nada más. en Australia, Ajá. fue el que decía que el problema de la vivienda en Australia en 2014, que los jóvenes no podían comprar una vivienda, era justo porque gastaban, me parece que decía, $4 diarios en un avocado toast y en un café de De Starbucks. Starbucks, claro. Y que por esos $4 diarios era claramente por lo que no podían comprar una vivienda a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, es un poco ese tema, también el tema de que los jóvenes ahora prefieren no tener vivienda y prefieren viajar e ir a conciertos, ¿no? Que también nos lo dicen mucho. Si no tienes casa porque te la pasas yendo al Corona Capital cada año. Y bueno, con lo que cuesta el Corona Capital en una de esas y al rato va a ser cierto, pero ya en general no, claramente no. O también incluso hay otro mito relacionado que nos dicen, es esta idea de que a los jóvenes les gusta vivir con roomies, que es una nueva moda, el co-living. El co-living es algo muy co-living. atractivo, le llaman, ¿no? Y bueno, incluso el co-living, o sea, Ajá. Qué bella forma de llamarle al hacinamiento, ¿no? creo que es interesante cómo para todo este tipo de problemáticas se van encontrando de alguna manera como esos eufemismos, ¿no? Entonces, les gusta vivir en co-living, buscan el co-living, cuando en realidad pues es porque No hay de otra. no hay de otra. Yo cuando fui a vivir a Ciudad de México a estudiar el doctorado, pues tenías que compartir y primero con una persona y luego con 3 personas para poder pagar la renta, ¿no? Entonces, Y ya se empieza a poner ridículo, ¿no? Que ponen a la renta closets, ¿no? sí, claro, o estos, por ejemplo, en la vivienda donde estudié mucho tiempo, un departamento, también las problemáticas de siempre, ¿no? Había estos cuartos atrás dentro del departamento que podías entrar por la cocina. Los de servicio. Y eran los cuartos de servicio, se decía, y ahí pues vivía la persona que tenían contratada como trabajadora del hogar, que aparte vivía ahí, ¿no? Ya desde ahí un tema de Sí, esclavismo muy cabrón. Claro. Pero bueno, digamos, es el tema de la vivienda, digamos, Ajá. el otro mito. Y el que Y sigue. quedan 2. Uno es el mito del vicio de la dependencia de los programas sociales, es decir, esta idea de que los que reciben programas sociales no pueden, digamos, ¿No tienen agencia? no tienen agencia, pero además empiezan a depender del gobierno, dejan de trabajar, Que se son vuelven flojos, parias, ¿no? se vuelven parias, parásitos del gobierno y de los impuestos de todos. Entonces, Sí, es como lo que le llaman en Estados Unidos las welfare queen, ¿no? las welfare queen, exactamente. Las que reinas del welfare. ese está bien duro. Porque ese es más de racismo, ese trae un elemento más racista, ¿no? En el periodo de Racista Reagan. y de todo. Justo ese lo reseñé ahí lo pongo ahí en el libro, en mira. la parte de los mitos. Y es bien feo porque aparte me tocó buscar caricaturas de archivo de los 70s cuando hablaba, o 80s, cuando hablaban de la welfare queen. Y es muy rudo porque... Puedes españolizarlo para Claro, que... Ajá. sería como la reina del bienestar, y que de hecho ahora que los programas en México Suena son los como un programas del concurso de bienestar. belleza. Sí. Con usted es la reina del bienestar. Pero es interesante ahora, la traducción ya tiene tal vez hasta más sentido que antes del sexenio de López Obrador, Ok. porque como los programas son los programas del bienestar, y ya me ha tocado ver que hacen algún tipo de estigmatización a los beneficiarios, metiendo ese apellido del bienestar, así como los becarios del bienestar o los que se gastan el dinero del bienestar. O sea, como que la palabra bienestar de repente ya empieza a ya tener está esa cargada connotación. políticamente, ¿no? Sí, y tiene esa connotación incluso negativa de alguna manera. Y bueno, eso es lo que se hacía. Y decía justo que había esta caricatura donde ponían a la welfare queen, que se supone es una mujer que A la engañaba al Miss Reina del gobierno Bienestar. Engañaba al gobierno, ajá. porque recibía 4 veces el mismo programa social, como con identidades distintas. Y lo que critican, incluso en el artículo de donde sale la leyenda, es que con ese dinero se compró 2 Cadillacs. Fue y se compró 2 carros, y no solo 2 carros, 2 Cadillacs, ¿no? Entonces la ponían en la caricatura a una mujer afroamericana, efectivamente. De hecho, la ponían como con algún tipo de obesidad. En la caricatura hasta la ponen como con moscas, como si oliera feo. Así, una cosa bien horrible, y que está yendo a comprar los Cadillacs. coches. Y atrás están los demócratas, porque era algo que justo los republicanos crearon para criticar los programas sociales de los demócratas.
los demócratas dándoles dinero, ¿no? Una cosa así muy despectiva, pero bueno, ese Ajá. mismo estigma existe también en México con los programas sociales de ahorita, pero también los de antes, y un poco es hablar de eso, como de esa idea de que pues los que reciben programas sociales trabajan y trabajan un montón, no depende del gobierno, no se gastan eso en vicios, que también es otra, ¿no? Que se lo gastan en alcohol o en Sí, que tabaco. también tiene que ver con esta como fiscalización de qué y qué no pueden hacer las personas en situación de pobreza, ¿no? O sea, que no te puedes dar el lujo de comprar un licor o una moto o una pulsera porque eres pobre, ¿no? Porque no te lo mereces. De hecho, entiendo que con las tarjetas de las que sustituyeron digamos, donde les pagan el programa social, entiendo que no puedes comprar alcohol, por ejemplo. Y Mm. es algo que en Estados Unidos pasaba ahorita que decías este ejemplo, que decían que compraban mucho caviar, decían, y langosta, con los programas sociales, yo no tengo idea cuántos tenían que juntar para eso. Y total que actualmente en Estados Unidos con uno de los programas sociales, el SNAP, que antes eran Estampillas. como estampillas, y ahora ya es una tarjeta. No puedes ir y comprar caviar o no puedes ir y comprar langosta porque el sistema lo rebota y te dice que no puedes. Pero es ese doble moral de que justo si es dinero del gobierno, pues tienes que gastarlo de cierta manera y En pues arroz, en frijoles, en lenteja. en tortillas, diría en México, ¿no? Algo Claro. así. Entonces, un poco de eso es ese capítulo, tirar ese mito y también decir como por dónde podría ir. Y por último es el tema de que los pobres no pagan impuestos. Ese mito también es el séptimo mito. Esta idea de que, pues, justo si hace rato estábamos hablando de que los impuestos de la clase media es lo que fondea los programas sociales de los pobres, pues también eso está relacionado con que se cree que los pobres no pagan Y que son los impuestos, rémoras del Estado, ¿no? que son remodas del Estado, que todo lo que viene del presupuesto público pues lo pagan las clases medias y los ricos. Y como ejemplo de eso, pues mucho dicen que las personas que trabajan en el mercado informal, que no pagan ISR, pero pues una primer simplemente digamos, réplica más bien a eso, es pues que todas las personas pagan IVA en el país, ¿no? No es como que si vas a un Oxxo y eres pobre, tú puedas decir, pues yo no voy a pagar IVA, Porque soy pobre. porque soy pobre, porque estoy en el mercado informal. Pues no, y es un ejemplo, en realidad es mucho más complejo digamos, la realidad del sistema fiscal mexicano y de demostrar que en sí no son ni siquiera los más ricos los que sostienen la mayor parte de los impuestos en el país. Y que de hecho los más ricos son los que menos pagan en impuestos, ¿no? Así es, justo demostrando también efectivamente que los más ricos, pues gastan millones en poder bajar todavía más sus impuestos y pues ahí tenemos no sé, a Ricardo Salinas Pliego con sus claro. litigios eternos tratando de aventar hasta más tarde o nunca, digamos, aventar hasta más lejos el pago de esos impuestos o nunca pagarlos, ¿Cuánto ¿no? crees que estará pagando él en asesoría legal Pues en mira, vez de estar pagando en impuestos? si debe cerca de 40,000 millones de pesos, decían en 2019 o 20, yo creo que mínimo unos 100, 200 millones de pesos sí deberías estar pagando en asesoría legal, sino que tal vez más, pues al final de cuentas la posibilidad de, si ganan es ahorrarte 40,000 millones de pesos, pues seguramente es mucho lo que pagan para eso, y siendo justo que pues cuando está este mito de que los pobres no pagan impuestos no se dan cuenta que incluso las clases medias altas, digamos que que hacen sus declaraciones anuales y que deducen impuestos de la colegiatura Claro. privada o del seguro de gastos médicos mayores privado, los intereses de la hipoteca, pues al final de cuentas es un poco también ayuda del gobierno. Claro, el gobierno subsidia a los ricos. El gobierno subsidia, pero no solo subsidia a los ricos, subsidia la educación privada, subsidia digamos, en este caso, la salud privada o Hasta la misma inversión privada, ¿no? hasta la misma inversión. Algo que siempre le ha dado mucha risa a las personas que entienden este tema de las deducciones de impuestos es que incluso una empresa, pero esto solo en personas morales tal vez, pero puede meter 100% deducible cualquier tipo de camioneta con que tenga estas cajas abiertas atrás. Entonces, aunque la usen para el ocio, la usen para alguien de la familia o que sea, con que digan, o sea, con que se pruebe que es una camioneta, con eso ya entra 100% Pueden deducible, meter, ¿no? las Cybertruck de Tesla pueden ser deducibles de impuestos. Tal vez podría ser al Qué final de horror. cuentas. Oye, a ver, como en asunto, llevémoslo a un ejemplo mucho más, digamos, pop, una pizza, en cuestión de ingresos, de impuestos, ¿qué es lo que termina pagando una persona del decil más bajo?
a comparación de un rico? ¿Cuántas rebanadas se lleva el estado de los ingresos de...? A ver, Son 8 rebanadas sabrosonas. son 8 rebanadas. Y además, pepperoni. voy a ponerlo en 2 pizzas. Ok, distintas. 2 pizzas. Justo una es la de los Mejor. ingresos y otra es la de los impuestos. Ok. Como para poner en términos comparativos. Primero que nada, en la de los ingresos, el tema es que si son 8 rebanadas, 6 de esas 8 rebanadas se irían a el 10% más rico, ¿no? Ok. Entonces es un porcentaje muy importante, ¿no? Obviamente. 6, tal vez 5, digamos, pero lo voy a redondear a 6. Y el tema es que esa es la de los ingresos, se quedan con 6 de cada 10. En la de los impuestos, los ricos ponen, ahí digamos, no es que se llevan la pizza, más bien ponen de esa pizza el equivalente a 4 de esas 8 rebanadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, es el amigo codo que se hace güey cuando llega a la cuenta. Y que come más. Y que come más. Y que come más. Y a lo mejor lo que él puede decir es, pero no me dice, güey, yo puse la mitad de la pizza, ¿no? Y hay otros 6, 8 Ajá. personas aquí. Pero el tema es que no se comió la mitad de la pizza. El tema es que se comió 3/4 de la pizza, o sea, 6 de 8, ¿no? Entonces, por ahí es tal vez lo que es un poco problemático de tratar de explicar con el tema de los impuestos justo, que sí ponen más los más ricos en porcentaje, digamos en porcentaje total, pero en realidad es menos de lo que se llevan. Entonces se llevan 6 rebanadas, pero pagaban solamente por 4. Ahí es donde Y en cambio los deciles más bajos es... es completamente al revés, digamos, pagan por más de lo que realmente se están llevando. Entonces, la verdad es que el ejemplo es muy bueno justo si lo estás poniendo en... Es que todo el tiempo pienso en pizza, entonces... Yo también, y de hecho ya tengo hambre. Pero sí, o sea, la verdad es que justo esa manera de entenderlo como el que comió más y puso menos es una manera de entender al final de cuentas cómo se mueve digamos, la tributación en los impuestos y la desigualdad ahí. Es un tema bien complejo. Y bueno, ya nos dijiste, el libro ya está en librerías, en estanterías y todo, ¿no? Sí, y justo pues de hecho se presenta, por ejemplo, en la FIL. Muy bien. ¿Ya tienes el panel? ¿Ya se puede saber quién te va a presentar el libro? Sí, bueno, una persona está por confirmar. Ajá, no hay que quemarlo ahorita porque no sabemos si sí. Pero los que sí están confirmados. Los que sí están confirmados es Alexandra Haas, que es la directora en México de Oxfam. Ajá, ok. Y Julio Astillero, el periodista. Muy bien. Y si se logra la persona que no ha confirmado, pero que dijo que sí, es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Que también va a estar, está invitado, había dicho que andaba viendo porque se quería regresar un día antes. Ok. Pero sí, esa es la idea de la presentación. Es el jueves 5 de diciembre a las 4 p.m. en la FIL. Oye, y volviendo a esto de la meritocracia, o sea, estás como cumpliendo, bueno, no sé si la palabra cumplir sea el término adecuado, pero sí has logrado tener como esta cierta curva ascendente de éxito, como sea que la gente quiera definirlo. Seguiste el guión, básicamente, primaria, secundaria, prepa, estudiaste una carrera, estudiaste una maestría, estudiaste un doctorado, y ahora ya tienes pues eres académico, tienes un libro publicado. Cuando la gente te dice, ya ves, le echaste ganas, el sistema funciona, ¿qué onda? Sí, también es una me muy gustó buena. A ver, vamos a ver. No, es que es una muy buena reflexión. O sea, justo traté de empezar así la introducción del libro con una reflexión sobre eso. Mira, ya está reclamó Ya el está, tuco. sí, está enojado de que digan ese tipo de cosas. No, a ver, creo que el tema es, y eso creo que es una reflexión que vale la pena que todos nos llevemos, ¿no? Tratar de entender nuestro camino, sea de éxito muy alto, moderado o éxito en la forma que lo entiendan. A lo mejor una persona puede entender el éxito como tengo una carrera, más bien, ni siquiera una carrera, tengo un trabajo que me da para comer y estoy a gusto y no tengo problemáticas mayores. Eso puede ser el éxito tal vez. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el tema es siempre reconocer que lo que tenemos, en gran medida sí lo debemos en alguna medida a pues nuestras propias acciones, pero también en tratar de entender por qué es lo que ha posibilitado fuera de nosotros que estemos donde estamos, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. O sea, yo por ejemplo, justo ahí la reflexión que hago es que me ha tocado muy buenas oportunidades de muchas maneras desde la primaria, diría, digamos. O sea, tanto esto que decíamos de por qué me empezó a interesar el tema de no, digo, de la pobreza, la desigualdad desde niño, que obviamente si no hubiera habido eso de mi familia, pues tal vez no
no estaría aquí seguramente ese interés. Ajá. También la verdad es que, por ejemplo, aunque yo estudié toda la vida estudié en escuelas públicas, me ha tocado suerte de, aunque tal vez no son las mejores escuelas públicas y tal vez tiene muchas precariedades, he tenido en algunos puntos como ciertos profesores o ciertas profesoras que se han interesado en dar un poquito más, ¿no? Ujú. Un ejemplo bien específico es que creo que lo hemos platicado alguna vez, cuando estaba en la primaria me tocó concursar en estos concursos que había en las Olimpiadas del Conocimiento. Oh, wow. ¿Con el Y cual? ¿El doctor Sabelius? no, estas eran del gobierno, literal, te hacían como un examen. Las Olimpiadas del Conocimiento, Ajá, cierto. te hacían en la primaria un examen, luego pasabas al concurso de la zona o algo así, como dividen las primarias en el estado, luego al sector, luego al estado y luego al Ajá. nacional, ¿no? Y ahí me tocó ir al nacional, pero digamos, fui avanzando poco a poco, pero me acuerdo muy bien que la profesora dedicaba a veces 2 horas más en la tarde. Me llevaba a mi mamá y decía, pues sí, hoy vamos a ver tal tema extra para tu Ajá. concurso, ¿no? Y esa profesora, que no conozco dónde esté ahora, no sé nadie le pagaba más por darme 2 horas extras de clase para eso, ¿no? Y pues sí me acuerdo que cuando fui ganando más... Es una heroína anónima. Sí, y a lo que voy es que así como ella me ha tocado, seguramente, no seguramente, pues más bien no lo voy a decir aquí todos los nombres, pero Son como pequeños golpes afortunados, ¿no? afortunados y personas que al final de cuentas han ido construyendo pues esas posibilidades que vas tomando, ¿no? Entonces yo creo que incluso es algo que todas las personas podríamos tratar de pensar, quiénes han posibilitado que estemos donde estamos, más allá de si me desvelaba o no, o si le echaba muchas ganas o no a algo. O sea, tú le llamarías más que son como una especie de anomalías afortunadas, ¿no? Por ejemplo, yo que me gusta mucho el fútbol, he leído la biografía de un futbolista que me gusta mucho, es Zlatan Ibrahimovic. Okay, sí. Es sueco, hijo de inmigrantes, vivía a las afueras de Malmo, creo, en Suecia. Entonces, así, la típica historia de harapos a riqueza, ¿no? Y pues él lo cuenta con mucho orgullo y pareciera como que es como que es el tipo de historias que le gusta replicar a la gente, porque es como, ¿ves? Sí se puede. Justo. Ese ejemplo es muy bueno porque en ese ves sí se puede. En realidad está metido lo que estás diciendo, una anomalía estadística que puede pasar, pero que en realidad por muchas razones podría haber no pasado y sobre todo no le puede pasar a toda la población, ¿no? Sí, ¿cuántos Zlatans no llegaron? Sí, y por ejemplo, hay un debate que traigo en el libro, es el tema del talento, ¿no? ¿Qué es el talento? A ver, porque se supone que la definición así muy específica de meritocracia es la sociedad donde dominan las personas más talentosas y que más se esfuerzan, ¿no? Digamos, tal cual, mérito es igual a la suma de esfuerzo y talento. Y el tema es qué es el talento, ¿no? El talento es algo con lo que ya naces y entonces, en realidad, no es que lo merezcas como tal, sino vienen tus genes y ya, o el talento es algo que tú desarrollas, ¿no? Yo incluso me voy un poco más al extremo y estoy de acuerdo en que puede que nadie esté de acuerdo conmigo en esto, pero yo lo que digo es que el talento como tal no existe. Ajá. Lo que digo es que hay, digamos, distintas capacidades tal vez, o ni siquiera habilidades, capacidades del cuerpo que pueden tener distintas las personas. Por ejemplo, siempre agarro un ejemplo del fútbol a Messi, ¿no? Siempre les pregunto a mis alumnos, cuando estamos debatiendo ese tema del talento, piensen la primera persona talentosa que les diga. Cuando digo talento, ¿quién les viene a la mente, no? Y la mayoría dice, no, pues Messi, ¿no? Okay. Y uno se podría poner a pensar, Messi podría haber sido igual de rico hace 500 años, teniendo esta habilidad de poder patear un pedazo de cuero, una bola de cuero y que entre justo en el lugar donde yo quiero a 50, 60 metros, serviría... ¿Le serviría de algo? ¿Le serviría de algo para ser millonario, por ejemplo, en aquel tiempo? Seguramente no. El tema es que esa capacidad muy específica que tal vez, o facilidad que tal vez tenía para poder jugar lo que ahora llamamos fútbol, pues en un contexto muy específico seguramente pudo dar esos resultados. Un niño con las mismas habilidades, predisposiciones para jugar también el fútbol, pero si hubiera nacido en México o si hubiera nacido en África o en Asia, ¿habría sido tan famoso como Messi? No lo sé. Al final de cuentas, el tema es que tal vez sobrevaloramos lo que creemos que es el talento y en realidad subvaloramos todo el contexto y las posibilidades históricas, sociales y contextuales que
que hacen que alguien pueda explotar de alguna manera ese talento. Entonces Zlatan estaría bien, o sea, como que estaría bien interesante. Y yo sé que muchos futbolistas ya hacen esa reflexión, que dicen, yo vengo desde abajo, pero entienden o reflexionan muy bien cuáles fueron esas puertas que se les abrieron, ¿no? En alguna Porque aparte momento. en el caso de Messi, pues ya hay como un cierto branding que tiene Argentina, ¿no? O sea, dices, quiero que veas y que conozcas a este niño que juega muy bien al fútbol. Es argentino, claro que le van a poner atención. Pero si dices, oye, conozco a este niño que juega muy bien y es de Burkina Faso. Tal vez no hubiera pasado, ¿no? Y aparte, ¿quién habrá sido esa persona visora, tal vez que les llaman en el fútbol, ¿no? Los visores, que se dio cuenta de que Messi era tan bueno desde tan niño, ¿no? Y esa misma persona habrá ido a visitar todos los países, obviamente no, pues, pero habrá ido a visitar todos los países, pues, quién sabe, ¿no? Entonces el tema es, esas anomalías que pasan, justo se utilizan para construir, yo siempre digo, estas historias míticas de que todos pueden salir porque Messi o Zlatan o quien queramos salió Vicente Fernández, no sé, salieron de la pobreza. El charro de Huentitán. El charro de Huentitán, pues es que siempre salió dice. desde abajo de la barranca hacia el cielo. Hacia el cielo y ya ahora tiene, bueno, tuvo ¿cómo se llama? Su rancho y todo, ¿no? Pero justo esos ejemplos, pues no todas las personas podrían vivir esa ruta de éxito simplemente porque no hay tantos lugares en la cima, ¿no? No hay tantos lugares disponibles para que todas las personas puedan estar ahí. Uh-huh. Entonces, es al final de cuentas un sistema de competencia y el tema es, dentro de esa competencia, ¿qué tantas personas hay de las que triunfan, por llamarlo entre comillas, que triunfan? ¿Qué tantas de esas personas que triunfaron realmente venían desde abajo y qué tantas pues son simplemente herederas, como decíamos hace rato, ¿no? Y las cifras nos muestran muy claramente que en las élites es una anomalía. Los Messi, no me acuerdo si Messi era pobre, ahorita que estoy diciendo ese ejemplo, pero bueno, los Zlatan o los Vicente Fernández son anomalías y en realidad las élites siguen estando acaparadas pues por personas herederas, por nepo babies que decíamos hace rato, ¿no? Ajá. Sí, y es lo que te quería preguntar sobre las críticas que te puedan llegar a hacer sobre criticar el mérito. Entonces te van a decir, ¿qué? Entonces que no le echo ganas, me rindo. Y justo, literal, parecía que ya leíste el libro. Porque... Te sigo de cerca. No, pues sí, nos conocemos muy bien. Sí, o sea, digamos, esa es algo que pongo ahí de que al final de cuentas, con una colega que converso muchos temas, que también está en el INDECIG, una organización de la que soy parte, ella siempre dice que al final de cuentas siempre se tiene que buscar echarle ganas de todos modos. O sea, tampoco es que digamos, pues no le eches ganas porque pues todo está, we are doomed, ¿no? Estamos condenados. No se trata de eso, en gran medida se trata de entender, por un lado, cuáles pueden ser los límites de esas ganas que le puedes echar, los límites de los frutos que te puede dar eso. Por otro lado, también entender que es lo que decía al principio, que si algo sale mal, muy probablemente no va a ser tu culpa, ¿no? O sea, el otro día estuve en una charla en el Parque Rojo que organizaron de un documental que está haciendo ahí, un festival que hicieron, y estaba hablando de vivienda y terminé diciendo que lo que se tenía que llevar, quienes estaban ahí escuchando, era que si eran jóvenes y no les alcanzaba para comprar una vivienda, no era su culpa. Primero que nada, no es tu culpa, ¿no? O sea, no es que yo fracasé, hice algo mal y que en realidad en gran medida no es tu culpa, digamos eso en primer lugar. Y en segundo lugar... Les diste terapia. Les di terapia. Y en segundo lugar, ¿qué hacemos con eso? También, o sea, sí esfuérzate, sí date cuenta que si algo sale mal o si no estás logrando el éxito, que podemos debatir qué es éxito, ¿verdad? Pero bueno, si no estás logrando el éxito, también date cuenta que no es tu culpa. Y en tercer lugar, para sí lograr que cambien las cosas, pues más bien hay que organizarse de forma colectiva. Digo, esto depende cuál sea el tema específico, pero al final de cuentas el tema es más organización, más exigencia al gobierno y demás, una vez que ya desmontaste esos mitos de la desigualdad y de la meritocracia, ¿no? Entonces, un poco es eso, es darte cuenta que no es tu culpa, darte cuenta que sí, hay que echarle ganas, pues al final de cuentas, y si algo sale mal o si salen bien también, pues de todos modos organizarte para que eso se pueda colectivizar, ese éxito se pueda colectivizar a más gente. Muy bien, Max. A ver, llegamos a la parte final del programa, en esta última sección es donde ya ves que revelamos la identidad de quién va a estar en el programa, pero antes hacemos preguntas a
al público que nos ayuden con tu eterna búsqueda, la que nos compartiste hace unos días, que es estás buscando canciones que hablen de desigualdad. Ana Fate dice Money, Money, Money de ABBA. Ok, sí, sé cuál es. ¿Ya lo ubicabas? Sí, pero no, o sea, sí la ubico, pero no se me había ocurrido porque no sé qué dice. O sea, muchas canciones, yo ubico el título y ubico la melodía, pero no sé qué dicen. Ok. Y luego Rent del musical Rent. Y luego Ain't That Fun de Paramore. Ok. ¿Eso sí lo ubicas? Sí, pero tampoco sé qué dice, pero me hace la letra, nada más ya tengo que reflexionar. Dice Mayra Quiñones, qué oso la que se me vino a la mente, jajajaja, pero ahí va. ¿Quién diría de Arjona? Ok. ¿Sí? Esa sí no la ubico para que veas. ¿Quién Sí. diría? ¿Quién diría, no? Entonces, ahí estamos completando tu playlist. ¿Cómo vas con el playlist? ¿Va chido? ¿Cuántas llevas? Poquitas, como 6. Es que no le estás echando ganas. No le estoy echando ganas. No tienes verdad. una buena playlist de desigualdad porque quieres. Sí, porque no quiero, más bien. Sí, y la verdad es que en gran medida lo reflexionaba cuando te pedí esa pregunta porque algunas de las epígrafes en los inicios de los capítulos del libro estaban relacionadas con canciones, Ok. pero luego sentía que no encontraba las canciones suficientes para reflejar lo que quería reflejar ahí. Por ejemplo, ese que dicen de Rent, Ajá. me imagino que debe ser de vivienda, tal vez. Me imagino. No la conozco, pero la voy a buscar, por ejemplo. Sí, hay que darle. Max Jaramillo, un honor, un placer tenerte aquí en el estudio de Esto No es Radio, en la eterna búsqueda. Muchas gracias, Micro. También un honor estar aquí y pues aquí estaremos cuando gusten. Y mucha suerte con tu libro Pobres porque quieren, ya disponible en librerías. Ya disponible en librerías y en Amazon. Y en Amazon. Esto fue La Eterna Búsqueda con Max Jaramillo. Yo soy Fernando Micro Hernández Becerra. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima ocasión. Chau, chau. And that was it.